Hola, ¿cómo estás? Nuevamente con el placer de saludarte y en esta ocasión invitarte para que si tienes o quieres actualizarte en todos los temas de coaching, tanatología, proceso de duelo, por favor ingreses a mi página donde encontrarás qué tenemos para ti, qué opciones tenemos para ti, qué te puede interesar, fechas, costos, todo. Por favor, ingresa a www.mari.carmencastro.com/cursos. Te invito por lo pronto a esta tercer cumbre de tanatología y proceso de duelo totalmente gratuita. Hasta pronto. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues continuamos con todo esto de nuestra cumbre de tanatología y tengo el gusto, placer, honor de que me acompañe una master coach, pero no solo es una master coach, es una amiga muy querida, muy especial, una mujer con un carisma verdaderamente especial para acercarse a todos los seres humanos. Y ella es Nana Vázquez o Adriana Vázquez del Río. Nana, muchas gracias por donarnos esta hora de tu tiempo y de tus conocimientos. Verdaderamente te lo agradezco profundamente y honro tu vida por ello. ¿Okay? Gracias, Mari Carmen. Yo a ti te agradezco la invitación. Un privilegio estar a tu lado, también colega, amiga, y qué gusto poder compartir con toda la audiencia y contigo esta conversación. Encantada. Bueno, pues voy a leer parte de su carta de vida. Digo parte porque sería irnos como mucho tiempo, pero bueno, ella es máster certificada como MCC de la International Coach Federation, es coach sistémico organizacional de ejecutivos y equipos, facilitadora de conflictos y cambio organizacional, consultora en desarrollo organizacional, transformación cultural y evolución de liderazgo. Ha desarrollado procesos de coaching y consultoría en empresas de Colombia y Latinoamérica. Menciona aquí varias empresas donde ha colaborado, ha trabajado como facilitador, entrenador en liderazgo y coach en proyectos de desarrollo de líderes comunitarios y de comunidades indígenas y campesinas del Pacífico, y Magdalena Medio, y psicóloga de la Universidad de los Andes, máster en facilitación de conflictos de Process Work, especialista en recursos humanos en la Universidad de Manizales, diplomada en inteligencia emocional y programación neurolingüística, internalización de empresas y docencia universitaria, coach de esencia certificada por Coaching Hall International, miembro fundador del capítulo región andina y Centroamérica de la ICF, International Coach Federation, y ya no quiero seguirme porque nos va a quitar mucho tiempo de valiosa charla con Nana. Y bueno, Nana, bienvenida. Y el tema que vamos a conversar, ambas, tengo la fortuna de haber trabajado con Nana en algunos proyectos y conozco su trayectoria y conozco su experiencia. Y vamos a hablar justamente de las pérdidas y los duelos en lo que es la empresa, son las organizaciones, que a veces no nos gusta escuchar este término, pero pues así se llaman, ¿verdad, Nana? Les llamamos transiciones, pero son duelitos por ahí, Son ¿no? pérdidas. Pérdidas que las personas van viviendo. Y bueno, Nana, me encantaría que nos comentaras cuál ha sido tu experiencia y qué te ha dejado a lo largo de todo este tiempo que tú has trabajado con organizaciones, de cómo se viven los duelos, las transiciones en el ámbito organizacional. Pues mira, Mari Carmen, yo creo que lo primero que te diría es que se viven muy a solas. Las pérdidas en los cambios organizacionales se viven con la almohada, en el caso de los líderes, en la soledad del liderazgo, por desconocimiento. Hay mucho desconocimiento en las organizaciones alrededor de cómo manejar los cambios. Y se habla mucho, incluso las últimas décadas, de gestionar el cambio y procesos de gestión del cambio. Ya hay muchas consultorías alrededor de la gestión del cambio, cómo comunicarlo y si debe ser rápido o lento, y digamos mucha teoría y mucha herramienta allí.
pero yo hago una diferencia entre gestionar el cambio y liderar la transición, que esto viene del modelo de William Bridges, que hemos tenido oportunidad de compartir las dos y conversar al respecto. Y él diferencia gestionar el cambio con liderar la transición en el tipo de procesos que se gestionan. Gestionar el cambio tiene que ver con todo lo externo, el cambio de estructura, el cambio de política, el nuevo comunicado, la nueva marca, las nuevas personas, los nuevos procesos, responsabilidades, es lo externo. Pero la transición es interna y la transición no se acompaña lo suficiente. Y como tú dices, la transición implica duelos, grandes o pequeños, a veces no tan pequeños. Las transiciones a veces son duelos grandes a nivel de la vida organizacional. Y la vida organizacional es lo que viven las personas. Estas transiciones tienen que ver con todos los procesos emocionales que viven los individuos frente a los cambios. Y lo que suele suceder en mi experiencia, lo que yo he visto es que el cambio se da rapidito. En 1 o 2 meses se informa todo lo que hay que informar, se cambia todo lo que hay que cambiar. Pero el proceso humano para adaptarse a eso externo puede tardar mucho más, de 6 meses a 1 año. Entonces, comúnmente me encuentro con los ejecutivos que les digo, ¿y están acompañando el cambio? Y me dice, sí. ¿Y qué han hecho? Ya informamos. Hicimos una reunión, mandamos un email, ya el nombre en la puerta cambió, la pancarta tiene otros colores, pero ¿qué han hecho con las personas, con sus emociones y lo que está viviendo adentro las personas? Y son muchísimas las pérdidas con un cambio organizacional. Entonces, a ti te pueden decir, ahora vas a reportar a un nuevo jefe, a una nueva ciudad, a una nueva estructura, pero eso genera demasiados movimientos internos en tus horarios de trabajo, en tu grupo de amigos o compañeros con los que has convivido toda una vida laboral, en tu familia, incluso porque demanda más energía para el trabajo y quizás es un momento de desatender un poco provisionalmente la familia, te exige desarrollar nuevas capacidades o nuevas competencias. Entonces, a veces en los cambios, por ejemplo, he visto experiencias tan personales, tan humanas, tan simples, pero a la vez tan profundas, como que un vendedor pasa de ser el mejor vendedor al peor gerente. Entonces, por ser el mejor vendedor, lo ascienden a gerente y como gerente es el que menos sabe de gerencia, sabe de ventas, sabe del área comercial, pero no ha sido preparado para las habilidades gerenciales y entonces se siente incompetente, a veces se siente incluso arrepentido de para qué quise este puesto, si estaba tan cómodo en lo mío, si era el mejor en mi grupo. Entonces, que los procesos internos, que son los que generan las transiciones, esos se toman más tiempo y esos requieren a veces acompañamiento. Las transiciones están llenas de emociones y de procesos emocionales que van apareciendo ahí con pérdidas a veces grandes, a veces pequeñas. De hecho, es la parte humana, no, es como la parte donde verdaderamente llega y te toca el corazón, que a las empresas no les gusta mucho hablar. Ha ido cambiando, pero aún nos cuesta trabajo, ¿no? Así es. Y yo te diría que no es que a las empresas no les guste, es que no saben. Exacto, me encanta, así es, tienes razón. Los líderes en general no han sido entrenados para liderar las transiciones. Cuando mucho los entrenan para gestionar el cambio. Pero liderar la transición implica un paso más allá. Implica desarrollar empatía a niveles mucho más altos. Implica ser muy hábil en reconocer las emociones y el lenguaje no verbal de las emociones. Requiere habilidades de comunicación muy específicas para enmarcar o hacer el framing a estas emociones que ellos están dando. Nana, cuando dices implica habilidades de comunicación específicas, ¿cuáles podrían ser para quien nos esté escuchando y diga, bueno, ¿y qué hago yo de manera práctica cuando me enfrento a una transición con mi personal? Porque a lo mejor la empresa no hace nada o no hace gran cosa con el factor humano, pero a lo mejor nos están escuchando algún líder que dice, bueno, dentro de mi ámbito, dentro de mi responsabilidad, yo qué sí puedo hacer. ¿Qué podríamos decirle, Nana? Buenísima la pregunta. Y una de esas es la habilidad para la comunicación directa.
directa y reflejar aquello que estás notando. Te veo triste, te veo preocupado, noto que no estás muy convencido, te quedas reflexionando, aquellas cosas comportamentales que son evidentes, pero que usualmente los líderes no manifiestan de forma directa y al grano, Ok. sino que en muchos casos se evaden el tema. ¿A qué se deberá? ¿Hay miedo? ¿Hay desconocimiento? Con base a tu experiencia, y por eso te lo pregunto, pues para coincidir ambas, ¿habrá miedo? ¿Habrá desconocimiento? ¿Qué habrá detrás de los líderes que no quieren hablar del tema? Y nos da tanto miedo, y ya no solo en la empresa, sino hablar de emociones a los seres humanos, a muchos les cuesta trabajo. ¿A qué lo atribuyes, Nana? Yo creo que hay de ambas cosas que dijiste. Hay desconocimiento y hay miedo porque de alguna manera las pérdidas de otros nos reflejan nuestras propias pérdidas. Incluso algunas que pueden estar sin resolver o aún resueltas, pues es difícil volver a recordarlas. Entonces, ver las pérdidas de otros, los dolores que hay allí acompañando esas pérdidas, pues no siempre es fácil porque nos hacen espejo también de aquellas pérdidas actuales o pasadas que hemos tenido que afrontar. Y se requiere un poco de valentía para eso. Mucho, Nana, ¿no? Para reconocer esto es como un mucho. Bien, yo sé que tú tienes una gran experiencia con directores de empresa, etcétera. ¿Alguna vez, Nana, te has enfrentado, seguramente que sí, con algún director que no sepa qué hacer para acompañar a su equipo ante estas transiciones? Te digo Veo que que te da todos los risa. días. Veo que te da risa. Todos los días, unos más que otros, unos tienen algunas herramientas o han hecho algo desde su intuición, desde su buena voluntad, pero en realidad todos los días la pregunta es, ¿cómo hago ese cambio? ¿Cómo acompaño a la gente? ¿Cómo hago para que sea más fácil? ¿Qué puedo hacer para que no lo vivan tan duro? ¿Cómo les informo? Porque en realidad pues es algo que viven a diario y en esta época particular son demasiados los cambios que están teniendo a la vez. Hoy en día se habla de los continuos cambios complejos. Es un modelo de cambio que existe y precisamente hace referencia a cuando hay muchos cambios simultáneos a la vez, como lo que nos está pasando ahora. Con esto de la pandemia, ¿no? ¿Y en qué consiste ese modelo, Nana? ¿En qué consiste? Permíteme, ¿sabes qué? Y con la tecnificación, con toda la era de la tecnología y de la digitalización, porque se juntan las dos, coinciden en un momento histórico, la pandemia y la era digital, pero en realidad la era digital es la que nos está trayendo muchos cambios, que la pandemia los hizo más evidentes o los aceleró en algunos de esos. Así es, así es. Y bueno, ¿en qué consiste este método del que nos hablabas, Nana, que mencionaste? Bueno, no es un método específico, tiene muchas dimensiones, pero está muy relacionado con reconocer los cambios actuales y futuros. Y algo incluso que aprendí de ti en algún momento es identificar con precisión quién pierde qué. Es parte de lo que se habla en diferentes modelos de cambio, es ayudar a las personas a tomar conciencia de aquello específico y concreto que cada uno está perdiendo frente a un cambio. Hay personas que los cambios pierden poder, estatus, capacidad de toma de decisiones, implicaciones económicas, relaciones interpersonales, pero a veces se habla del cambio como si fuera algo ahí general, un blanco o negro, o el cambio como el proceso externo de la nueva estructura o el nuevo nombre, pero ese proceso externo trae muchos cambios internos, muchas pérdidas internas. Y muchísimas. Y esto en cada ser humano va minando. Nana, así como existen tareas para vivir un duelo por la muerte, por jubilación, por despido, etcétera, las organizaciones atraviesan un proceso para llegar a esta transición de manera exitosa o lo más saludable posible. Algunas lo hacen y yo no podría generalizar porque tampoco las conozco todas, pero de muchas que conozco en Latinoamérica, algunas hacen algunos intentos,
por socializar los sentimientos, por compartir y yo diría que un poco hacer catarsis. Eso es algo que algunas veces se hace, de compartir qué se está perdiendo, cómo lo están viviendo y poder desahogar y expresar un poco estas emociones. Ahora, algo que es muy común en las empresas y en distintos tipos de organizaciones, una empresa productiva, es hacer rituales, rituales que marcan el inicio de una etapa. Llámese la fiesta de fin de proceso o el inicio de la nueva etapa. Y en Esto no lo he escuchado, son esto sociales. Ok. Es como cuando te casas y te divorcias, ¿no? Un poquito así, ¿no? Un poquito así. Y los rituales son muy importantes y es importante promoverlos deliberadamente. Entonces, sea la última vez que vamos a almorzar juntos, compañeros de trabajo, o vamos a un asado en mi casa, dicen en otros países, o una parrillada en el sur de Latinoamérica, para celebrar y recordar los buenos tiempos. Y esto es importante, hacer rituales que marquen el fin de esta etapa, para no seguir negándola o evitando el shock que pudo haber traído. Así Los rituales son definitivos. En otros casos es el cambiar las tarjetas de presentación personal que usaban antes. O ahora es cambiar el background del Zoom. Ajá, sí, sí, sí. Ahora estoy en un nuevo apartamento y pongo el nuevo background a partir de hoy. Y son hitos que marcan el inicio de una nueva etapa y hacerlos conscientemente ayuda mucho. Es muy importante hacer las despedidas y hacer rituales de gratitud. Esto suena súper interesante. ¿Cómo sería un ritual de gratitud, Nana? Porque esto se nos olvida. Yo a veces les digo a personas que están junto a mí, que venden su coche o que dejan su casa o la venden, les digo, agradecele a tu casa todo lo que te dio, agradecele a tu coche el que te llevó, te trajo, te transportó, etcétera. Y no estamos acostumbrados a esto. Dentro de una organización, ¿cómo podemos hacer este ritual de gratitud? Mira, podría haber muchas formas, pero es muy sencillo y es básicamente decirle a las personas que dejas lo que agradeces. Y también para los líderes que hacen cambios de personas o movimientos de gente de un departamento a otro, de un país a otro, hacerles una gratitud pública es muy importante. Porque a veces las personas cuando se van sintiendo que les faltó algo, que algo no quedó terminado. Y la gratitud es una forma de decir, contribuiste, creaste valor, aportaste algo. Y las personas necesitan eso. Necesitamos sentir que contribuimos. Así es. Sí, de hecho, pues, si por algo luchamos los seres humanos es por pertenecer y por ser reconocidos, ¿no? Y que los demás nos reconozcan es como muy importante y por eso me parece tan interesante este ritual del que nos estás mencionando. El agradecer y también agradecer todo lo bueno de mis compañeros, de mis jefes, de mis pares, de mis colaboradores, todo lo que me dieron, por supuesto, ¿no? Mari Carmen, y agradecerse a sí mismo. También. ¿De qué me agradezco? Estuve aquí 5 años, 10 años, o cambio de equipo. ¿De qué me agradezco? Por la tolerancia, por la valentía, por haber aguantado en aquellos tiempos difíciles. Es un momento de reconocer muchos recursos interiores y es muy valioso y ayuda a cruzar más rápido el camino de la pérdida. Así es. Oye, Nana, ¿y para qué serviría, o con base a tu experiencia, para qué sirve el que se le dé una atención al personal sobre el proceso de transición, qué es lo que van a vivir, qué van a sentir, etcétera, etcétera? ¿Trae alguna ventaja? Porque claro, si tú llegas a una organización y le dices, a ver, yo te ofrezco tal cosa, y me dice, ¿qué ventaja voy a tener yo con que mi gente viva su transición? Tú, con tu experiencia, ¿qué resultados has visto, Nana? ¿O qué diferencia has visto? Mari Carmen, yo creo que ayuda muchísimo a anticipar a las personas y explicarles lo que sucede en un proceso de transición y de duelo, porque a veces las personas se sienten muy mal consigo mismas de lo que están sintiendo. Entonces, sienten tristeza o sienten rabia y sienten culpa, porque dicen, yo tengo mucha gratitud por la empresa y no quiero tener rabia, pero está teniendo rabia y no es que sea con la empresa,
es rabia con lo que le está tocando ajustarse, con la zona de comodidad que perdió. Claro. Entonces, ayuda mucho decirles, está bien sentir todo eso, está bien sentir rabia, está bien sentir tristeza, está bien sentir culpa y confiar que sintiéndolas, precisamente el proceso va a ser más rápido y más ágil. Y ayuda también a los líderes explicarles que es natural que esto suceda. Porque tiende a hacerse mucho juicio en la organización al decir, esta persona es resistente al cambio o no está colaborando, y no es porque no quiera, Claro. o no pueda, es que está en el momento de reaccionar emocionalmente. Y a veces el hecho de decirle, entiendo la rabia, entiendo la tristeza, comprendo lo difícil que es desajustar la vida con todo lo que esto implica. Recuerdan otras veces del pasado cómo te adaptaste a otros cambios. Eso puede ser más útil en lugar de negar que está pasando eso. Porque negar estas emociones lo que hace es prolongar más este duelo. Sí, es negar. Primero es aceptar la realidad de la pérdida, ¿no? Y darte cuenta que definitivamente qué difícil, ¿no? Porque es como esta fase de negación donde, uy, no quiero aceptar que ya perdí, que voy a ser despedido de la empresa, que vienen cambios donde yo estoy en mi zona de confort, donde ya conozco todos los procesos y todos los procedimientos que se viven para hacer determinada actividad y de repente me cambian todo, ya sea que cambien aparatos, que cambien al jefe. Todos estos cambios nos llevan a elaborar estas transiciones, Nana. Y bueno, y sabes que estos días en relación con eso mismo tenía una persona que en un programa de estos de anticipar los cambios que va a venir y las emociones que pueden aparecer, yo les decía en un grupo, los cambios no los hacen a propósito las organizaciones, por generarle mal a nadie ni por causarle incomodidad a nadie. Son parte de un proceso de sobrevivencia organizacional, procesos sociológicos, antropológicos, humanos, en que las entidades tienen que evolucionar para sobrevivir, porque si no tienen el riesgo de morir. Y entonces te decía eso y una persona que la vi, luego nos vimos unos meses después, unas semanas después, me dijo, yo me quedé pensando que esto no me lo están haciendo a propósito. Me quedó sonando cuando tú dijiste no lo hacen por ti, por generarte una incomodidad, porque yo sí lo estaba tomando así. Mi percepción interna era que me lo hacían a propósito. La empresa me hizo y la empresa hizo lo que tenía que hacer. No me lo hizo a mí, a mortificarme. Sí, lo tomamos personal. Claro, imagínate que las empresas se pusieran a ver a quién fastidian, ¿no? Y hacen un cambio por fastidiar. Pero sí, esto que dices es muy cierto y creo que si somos conscientes de ello, vamos a empezar a ver los cambios y las transiciones desde un lugar diferente, desde un observador diferente, Nana, porque cuando yo voy sintiendo es que la empresa me hizo, me dijo, esto va dificultando los procesos de transición. Totalmente de acuerdo. Oye, Nana, y bueno, ahora, esto es las personas que están viviendo el proceso dentro de las organizaciones. Sin embargo, la organización como tal vive este proceso, ¿no? Hay como fases que, como tú bien decías, William Bridges nos marca, como es el inicio, la zona neutral y el final, ¿no? Y entonces, cada uno de las personas que colaboran en la organización van atravesando estas fases. ¿Nos quieres hablar un poquito de ellas, Nana? Sí, y te voy a decir en varios términos porque hay modelos que le ponen distintos nombres diferentes. Claro. Pero sí, en general hay un proceso inicial que es el shock y son los finales. Cuando viene esa etapa que dice, hasta aquí llega, esto va a ser diferente. Y en ese momento es cuando viene la etapa de negación o de resistencia. A veces se pasa rapidito por una de esas, pero sí o sí hay un momento de malestar, de incomodidad y de la pregunta de por qué a mí y por qué hoy y por qué en este momento de mi vida. Bueno, las preguntas de los porqués existenciales. Sí. Después de esa etapa, viene una etapa en la que ya disminuye el dolor, disminuye la sensación de pérdida, pero entonces entra un vacío, porque viene una pérdida de identidad. ¿Y ahora quién soy? Ya no soy este cargo o ya no soy la aceptada por este jefe
o ya no tengo mi equipo de trabajo que yo formé y me tardó tantos años, ahora quién soy. Entonces viene una etapa de vacío porque se pierde parte de la identidad. Y esa etapa también se le ha llamado zona neutra, o aquí puede venir una zona que empezar a aparecer unos estados de exploración, de bueno, me voy a dar la oportunidad. O acá se despierta la curiosidad, esperemos a ver qué viene, esperemos a ver qué pasa. Sí, sí. El tiempo A dirá ver si si esto funciona. funciona. Ajá. A ver si funciona. Ya es una etapa donde hay menos dolor, hay menos resistencia, pero todavía no hay aceptación total. A partir de esta curiosidad y de esta exploración viene luego otra etapa que en algunos modelos la llaman la etapa de inicios o la etapa de exploración, de creación o la etapa de creatividad propiamente. Es la etapa donde se empiezan a ver posibilidades y se empieza a ver lo bueno del cambio. Bueno, pues voy a aprender. Bueno, pues será que llegó la hora de estudiar inglés, que lo tenía postergado. O voy a hacer buenos amigos. O me van a conocer en otro país. Voy a tener más visibilidad. Y empiezan a verse nuevas posibilidades que en las primeras etapas no se veían y no se podían ver en medio del dolor y de la rabia. En esta etapa viene una creatividad muy grande y viene una productividad muy grande también, después incluso de una caída en la productividad, porque esto puede haberse acompañado de una baja en la productividad, en el performance, pero que luego va a aumentar mucho más en esa última etapa de quién voy a ser allí. Y esta es la etapa como de trascendencia, Nana, de poder ver cómo trasciendo este dolor que viví, esta mala etapa que pasé, por la que atravesé, y cómo lo trasciendo, que esta es una parte que nos olvidamos con frecuencia, ¿no? Sí, esa etapa es el momento de resignificar. Así es. De darle un nuevo sentido y un nuevo significado a lo que está sucediendo. Y en lugar de verlo como me hicieron, me quitaron, es qué nueva oportunidad hay para mí. Bueno, si ahora esto está vacío, ¿con qué lo quiero llenar? Conscientemente, deliberadamente. Es una etapa que viene mucha realización personal, porque es el momento de conectar con propósito, con el propósito trascendente, con el propósito profundo de quién quiero ser en esta nueva etapa. Ya que tengo la posibilidad de volver a empezar, quién quiero ser, con quién me quiero relacionar, qué nuevos amigos, qué nuevos compañeros de trabajo, qué nueva relación con un nuevo jefe o en un nuevo país. ¿Qué me espera? ¿Qué viene? Es como esta parte también de inquietud y de saber qué puedo hacer y dar a mí. Como tú bien dices, primero yo y después ver qué puedo dar y brindar a los demás, Nana, ¿no? Y sabes que viene aquí una etapa muy linda de confianza profunda y verdadera, porque es el momento donde te ves capaz genuinamente, porque vas a recordar toda una vida de éxitos, toda una vida de recursos que has ido formando, y en el momento que sales de ese dolor y dices, yo lo tengo todo, el equipaje sigue conmigo. Allí eso da una realización y una plenitud maravillosa. Claro. Que es decir, soy capaz de empezar una y otra vez. Soy capaz de volver a usar mis recursos. Y es un momento muy, muy lindo, hasta me eriza la piel cuando te lo cuento, porque es momento donde las personas logran un nivel de confianza verdadera. Y tiene que ver también con la etapa adulta, con la madurez, con el estado de conciencia de la vida adulta, de decir yo soy capaz de hacerme cargo conmigo mismo, no importa las circunstancias externas que vengan. Y es un lugar de mucha seguridad y empoderamiento. Y es delicioso llegar a esa etapa. A veces nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad, Nana? Mucho. Pero ya que lo logras, y esta sería como la gran, pues el gran aprendizaje y recomendación de dejarse fluir también en los cambios, de no resistirnos, porque el cambio se va a dar, ¿no? A veces de repente hay personas que me dicen, es que ya, Mari Carmen, son demasiados cambios. Y ¿saben qué? Preocúpense cuando no haya cambios, porque si no hay cambios es que el sistema está muerto. Sí. Cuando un sistema está vivo, se está moviendo,
Claro que hay veces en que Nana decimos ya paren al mundo porque aquí me bajo, ¿verdad? Pero bueno, son demasiados, ¿no? Creo que en la pandemia vivimos muchos y estamos teniendo consecuencias de ello, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, el cambio es algo favorable y que nos va a permitir trascender. Nana, tú, reitero, con toda la experiencia que has tenido, tú de manera personal, ¿has estado en este lugar? En este lugar, por ahorita que me dijiste, se me eriza la piel, es porque o lo has visto y seguramente lo has vivido, y esto te permite hacer como la empatía con nosotros cuando llegan a este espacio. ¿Quieres hablarnos de ello? Una y otra vez en la vida, Mari Carmen, y bueno, desde procesos familiares de enfermedad, de muerte, que ahí es donde aprendes, pues finalmente. Yo recuerdo mi primera experiencia tanatológica, fue a los 18 años cuando me dijeron que mi abuela tenía cáncer. Y yo estaba estudiando psicología y ese día yo pensé que se me acababa el mundo. Mi abuela era todo para mí y en ese momento decidí hacer mi tesis de psicología, ya estaba como en tercer año y en el último año hacía la tesis, hice mi tesis sobre los procesos de duelo en los médicos. Wow. Porque yo decía, si este es el dolor tan grande que yo estoy sintiendo, era una adolescente, gracias a Dios mi abuela no murió, sino muchos años después, pero viví el shock del momento, desde una noticia, una enfermedad terminal. Y en ese momento dije, si esto es tan fuerte lo que yo vivo, ¿qué sentirán los médicos que viven? Y entonces hice mi tesis de grado sobre el proceso de duelo en los médicos. Entrevisté médicos de las unidades de urgencias, de cuidados intensivos, de enfermedades crónicas, y ese fue como el primer impacto con esto. Después de allí, recién graduada, me fui a vivir a otra ciudad en la que no conocía a nadie. En ese momento yo estaba recién graduada, no tenía trabajo, mi esposo tampoco, estábamos recién casados, yo tenía 21 años y él me dijo, conseguí un trabajo en otra ciudad, en una ciudad que yo no conocía a nadie. Y me fui para allá y en ese momento supe que había un evento de recursos humanos y dije, pues me voy a ver si conozco a alguien para ver dónde puedo llevar mis hojas de vida. Y fui allá y una persona me dijo, tú eres psicóloga, necesito un psicólogo que me haga selección de personal, freelance. Y yo le dije, listo, de una, y llegué al edificio donde acababa de llegar a vivir y le golpeé al vecino a ver si tenía una máquina de escribir. Wow. Y ahí fue mi primer trabajo profesional. Wow, Nana. Después de 4 años de allí, sí, me fui a vivir a Quito. Sí, dale. No, digo que seguramente mucha gente que está escuchando se identifica con esto, ¿no? Que estás narrando. Es recordar de dónde venimos y todo lo que hemos sido capaces. Así es. Cuando ya estaba bien ubicadita allí, llevaba 4 años, trabajaba en una gran empresa multinacional, era directora de capacitación y desarrollo, el trabajo de mis sueños, nos fuimos a vivir a Quito y vuelvo a empezar de cero. Yeah. Y allí tuve mi firma de consultoría y estando muy bien ubicada, con 2 bebés, 2 cambios radicales en la vida, de pasar de ser sola a madre, y nos devolvimos a Colombia. En plena crisis económica de los años 98, 2000, una crisis económica en el mundo, pero en Colombia fue terrible, y a empezar de ceros, después de haber estado 8 años fuera de la ciudad. En esa época no se hablaba de networking, ni había WhatsApp, no conocía a nadie, no tenía un contacto, y volver a llegar a la ciudad donde había estudiado 8 años después, a empezar otra vez de cero por tercera vez. Y bueno, de allí varios cambios que he tenido en la vida, de ser empresaria, de vender mi empresa, de tener distintos cargos y ocupaciones y cambiarlos por otros, en fin. Y fíjate que cuando te digo eso, que dije, es el momento de recordar todos los recursos que tienes, que a veces se te olvidan. Entonces, en esa etapa de inicios, es una etapa maravillosa de cosechar y de cultivar también, porque es el momento donde tienes más fresco quién eres y de lo que has sido capaz. Y también a veces los compañeros de trabajo lo pueden recordar. En estos días tuve una experiencia de una persona que tenía mucho dolor para un cambio y los compañeros le decían, acuérdese de dónde empezamos juntos, acuérdese lo que hemos hecho y cuando creamos esta planta y
este proceso y este procedimiento. Eso no se te va a olvidar nunca. Y así es. Wow, qué importante y gracias por compartirnos tu experiencia y desde empezar a picar piedra, porque reitero, muchas personas que te escuchamos recordamos nuestros inicios y saber de dónde venimos y que todo este esfuerzo seguramente ha estado llena de pérdidas, pero que cuando volteas hacia atrás dices, pero cuántas ganancias. Y muchas seguramente estarán relacionadas con el ámbito profesional, Nana, que a veces no las consideramos como pérdidas, cuando te despiden, cuando estás empezando, como tú bien dices, a montar tu negocio y otra vez ya te vas y a empezar de nuevo, ¿no? Pero no les cuesta trabajo decirle duelo, perdón, o transición. ¿A qué crees tú que se deba esto? Ya hablamos de miedo. ¿Crees que exista alguna otra razón de que nos cueste trabajo decir que estamos perdiendo? Sí, sí, hay una pues muy del ámbito espiritual y es que finalmente es el miedo a perder, a morir, es el miedo a perder la vida. Así Es el miedo a morir en este mundo físico al que pues le tememos mucho porque es donde hemos creado nuestra identidad. Y cuando vemos esa temporalidad que tenemos, esa vida que tiene un fin, pues es lo más confrontador que podemos tener. ¿Mm? Y cada pérdida de esas nos recuerda también que vamos a morir, porque sí o sí, allá vamos a llegar todos. Entonces, cada pérdida nos recuerda las del pasado, de nuestros seres queridos o de otros cambios difíciles, pero también nos recuerda el futuro que nos viene a todos. Te escucho y me viene a la cabeza justamente este tema que estamos charlando, porque bueno, sí, reconocemos como las grandes pérdidas, y cuando digo las grandes pérdidas, la muerte de un ser querido, un divorcio, etcétera, pero algo pasa también en la sociedad, y eso que hace muchos años en Estados Unidos estaba considerada en tercer lugar de las grandes pérdidas de vida, que no podemos generalizar, pero bueno, en cuanto a las estadísticas que hicieron, decía que era la pérdida de un trabajo, Nana, ¿no? Y que ahorita lo estamos viviendo mucho, estas pérdidas laborales, estas pérdidas donde los seres humanos pierden temporalidad, pierden presente, pasado y futuro muchas veces, sobre todo si llevan mucho tiempo dentro de las organizaciones. ¿Tú también trabajas este tipo de duelos y de pérdidas, Nana? Sí, sí, y bueno, de hecho hay un coaching que se llama coaching de transición, que es para acompañar cualquier tipo de cambio, que puede ser pérdida de trabajo, reubicación, cambio a la maternidad o a la paternidad, a la jubilación. Hay unos cambios que son pues, muy típicos y comunes en la vida. La pérdida del trabajo también, que está, como dices tú, tan recurrente últimamente, se acompaña con el mismo proceso de reconocer el shock, el dolor, de involucrar a la familia. Yo he tenido la experiencia de acompañar muchas personas que dicen, no quiero que mi familia sepa, no quiero preocupar a mi familia. Así es. Y viven estos duelos muy a solas. Y la realidad es que la familia debe involucrarse porque todo el sistema cambia. Cuando se pierde un trabajo, lo pierde toda la familia. No solo porque se pierde el ingreso familiar, sino porque se pierde un estatus, se pierde una seguridad. Y hay que rebalancear las cargas. Es el momento donde de pronto si los hijos están grandes, hay que decirles, bueno, ¿cómo vas tú a empezar a aportar? Hay que arrimar el hombro, claro. Claro, ¿cómo vas a echar el hombro a ayudar aquí? O en la pareja, ¿cómo nos vamos a apoyar? También esto, pues, muchos de estos impactos fuertes vienen con planear y planear el futuro y planear el retiro. Yo le digo a las personas, ¿qué día debes empezar a preparar tu retiro? Y algunos me hacen cuentas por la edad de jubilación, otros por la edad de las universidades de los hijos, cuando ya pueden estar más tranquilos económicamente. La realidad del retiro se debe empezar el día que empiezas a trabajar. Qué interesante. Es el momento de preguntarte, hoy tengo este trabajo, hoy empiezo, lo celebro, ¿y cómo voy a preparar por si algún día no está? Porque esta estabilidad económica depende de cada uno de nosotros, pero tradicionalmente, al menos en Latinoamérica, nos han creído que depende de la empresa. Sí, es verdad.
Y no, la estabilidad y la seguridad económica depende de mí, de qué hago. Entonces, es el momento, al empezar el trabajo el primer día, incluso en los cursos de inducción, deberían hacer preparación para el retiro, un segmento para... Buena sugerencia. Estoy de acuerdo Claro, contigo. claro, vas a empezar a ahorrar o lo que hace la típica mayoría de las personas, a gastarse todo lo que viene con el sueldo o más. Y si mejor posición tienes, más acceso a crédito tienes, más endeudado estás cuando te coge un trabajo, una pérdida de un trabajo. Es verdad, es cierto. Y esto pues son pérdida tras pérdida tras pérdida, ¿no? Porque vienen las deudas, vienen pérdida a lo mejor del coche y del dinero que ya habías dado, etcétera. Entonces hay que tener cuidado, ¿ok? Algunas recomendaciones, Nana, ya para ir cerrando, que es una delicia charlar contigo, pero algunas recomendaciones para vivir los duelos. Uno, dentro de las organizaciones. Otra, cuando eres despedido y cómo lo vives, ¿no? Y bueno, jubilación y todo esto de lo que nos has hablado. ¿Cuáles serían como algunas de estas recomendaciones importantes ante estos duelos o transiciones? Mira, ante las organizaciones, que no lo oculten, que no hagan de cuenta que no ha pasado nada, que todos ven un elefante que está ahí pero nadie lo ve, ¿no? Que se hable abiertamente de lo que se está sucediendo y de los dolores y de las pérdidas, ponerle nombre a esas pérdidas, en lugar de negarlo. Eso para las organizaciones. Para las personas, sabes que en este momento me acuerdo de un cuento que leí una vez sobre un violinista famoso. Okay, no estoy segura ahorita el nombre del violinista, pero es un violinista que cuando llegó a su mejor concierto se le perdió o se le dañó el violín. Y el violinista al principio pues fue el shock, el mal genio, la frustración de ir a su concierto más deseado sin su violín consentido. Y resulta que ese fue el mejor concierto de su vida. Wow. Y el cuento cuenta que el violinista al final dijo: descubrí que la música está en mí y no en el violín. Qué belleza, es cierto. Y yo creo que ante una pérdida de trabajo es recordar que el trabajo se ha ido, pero tus talentos, tus dones, tus fortalezas siguen contigo, esas están en el equipaje. Sí, no están fuera, están dentro de ti. Están dentro de ti. Con frecuencia buscamos respuestas y todo fuera, cuando todo está dentro de nosotros, Nana. Verdaderamente me encanta, y lo mismo, esto es aplicable para la jubilación, ¿no? ¿Cuántas personas se jubilan y creen que su vida deja de tener sentido? De aquí la importancia de, como decía Frank, no pongas todos los huevos en una canasta, ¿no? Diversifica tus sentidos de vida. Y me encantó esto también que dijiste: ¿cuándo preparar tu jubilación? El día que ingresas a un trabajo. Porque en esta vida todo, absolutamente todo, no podemos perder, ¿no? Todo, eso lo aprendí de ti también, esa frase. Ay, mi vida. No, aquí, bueno, ella menciona mis aprendizajes, pero no saben todo lo que yo he aprendido de ella. Es una dulzura de mujer, es una mujer abierta, y bueno, ¿qué te puedo decir? Ayuda, solidaria, escucha. Muchas gracias, Nana, por habernos donado esta hora. Pero antes de que te vayas, yo quiero que nos digas dónde te pueden encontrar las personas que requieran de tus servicios para acompañar en estos procesos tan difíciles en el ámbito laboral o personal, por pérdida de trabajo, jubilación o cualquier pérdida. ¿Dónde te pueden localizar, Nana? Gracias, y antes de darte mis datos, gracias por esta donación gigante que tú haces para la humanidad. Esto es solo un granito de arena a esa gran causa que tú tienes. Mira, mi nombre es Adriana Vázquez, mi página web www.nanavazquez.com, muy fácil, nanavazquez.com. Okay. Mi celular 315-300-9095, como dice por allí una colega, no me llamen a medianoche. Otra vez, Nana, por favor. Pero bienvenido, mi WhatsApp abierto para todos, y mi correo adriana@nanavazquez.com. ¿Puedes repetir tu teléfono de WhatsApp y tu página, por favor? Digo, tu correo, por favor, Nana. Vale, mi correo adriana@nanavazquez.com. Ok. Y el WhatsApp
como es internacional seguramente, signo más 57 315 390 95. El 57 es de Colombia, estoy usualmente parte del tiempo en Colombia. Así es. No, Mientras muy podemos bien, volver a siempre se la viajar. pasa viajando por todo el mundo también esta grandísima señora. Nana, muchas gracias, honro tu vida por todo lo que nos aportas, por todo lo que nos diste. Estas frases verdaderamente tocan mi corazón y seguramente tocarán el corazón de todas las personas que nos están escuchando. Mil A ti, gracias, Mari Nana. Carmen. Muchas gracias Te y quiero éxitos. mucho. Espero verme todos los videos de todos Yo los también. invitados. Te quiero mucho, cuídate. Igualmente, bye.